Ya, ahora sí chicos, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Nuevamente, ¿no? Para analizar cada uno de los temas correspondientes a nuestra asignatura, que son fundamentos de la administración, sí, correspondiente a la carrera de administración de empresas. Vamos a continuar estudiando cada uno de los temas, valga la redundancia, que tenemos que ver correspondientes al sílabo, sí, en este segundo parcial. Entonces vamos a dar inicio con la semana número 9. El tema que vamos a analizar hoy es la empresa, ¿sí? En base al talento humano, ¿sí? Y recursos de la empresa, lineamientos básicos para la creación de una empresa. Ya, dentro del talento humano y recursos de la empresa, los recursos o elementos básicos de una empresa que atienden a su objetivo, obviamente, son los humanos, como hemos venido analizando anteriormente, los materiales, los técnicos y obviamente los financieros, ¿sí? Pueden tomar apunte también. En base a los recursos humanos, ¿sí? Esto se refiere, perdón, a todos los grupos humanos, ¿no es cierto?, de los demás componentes. Este es el más importante porque es el que utiliza los materiales y obviamente sigue a paso los procedimientos y también opera todo el equipo, sí, que trabaja dentro de la organización o dentro de la empresa. En base a ello nosotros vamos a encontrar obreros, empleados, supervisores, técnicos y ejecutivos también. En base al talento humano y los recursos de la empresa tenemos los recursos materiales, que son muy importantes también porque se refiere a las cosas que se utilizan para procesar, transformar o que se procesan o transforman en el proceso productivo, ¿sí? De un bien o servicio. Y está integrado por edificios o instalaciones, maquinaria, equipos, materias primas, entre otros, ¿no es cierto? Entonces también es muy importante analizar los recursos materiales. Los recursos técnicos, en cambio, comprenden todos los procedimientos, ¿sí? Métodos, organigramas, fórmulas, patentes, ¿sí? Entre otros. Perdón, es decir, todo aquello que permita al recurso humano desarrollar en forma adecuada sus funciones a través de un procedimiento, de un método, de un organigrama, de una fórmula, de una patente, como acabamos de mencionar. Y los recursos financieros, ¿sí? Son los recursos propios y ajenos de carácter económico y monetario que la empresa requiere para el desarrollo de sus actividades. Es decir, hay recursos financieros propios y recursos financieros ajenos, ¿sí? Pero entonces es muy importante, como les digo, analizar cada uno de estos recursos que tienen en sí una organización en base al talento humano y los recursos que se utilizan dentro de una organización o dentro de una empresa. Sí, entonces es muy importante eso. Entonces nosotros, como habíamos ya mencionado también anteriormente, ¿no es cierto? Y para hacer un recorderis, habíamos dicho que la empresa, ¿no es cierto? Perdón, la empresa es una organización, ¿no es cierto?, de personas, que habíamos dicho de personas, sí, y recursos que buscan la consecución de un beneficio económico más que todo, ¿sí? Con el desarrollo de una actividad particular, ¿sí? Entonces, esta unidad productiva puede contar con una sola persona, ¿sí? Y debe obviamente buscar el lucro y alcanzar una serie de objetivos marcados en su formación para la consecución de los objetivos. Entonces, a menudo, ¿no es cierto?, de la creación o formación de empresas responde a la necesidad de cubrir un servicio o una necesidad en un entorno determinado y mediante el cual existe la posibilidad de salir beneficiado. Entonces, para ello, también debemos enfocar mucho en una persona, ¿sí?, en que sea emprendedora, ¿sí?, o grupo de emprendedores que reúne los recursos económicos y logísticos, más que todo necesarios para poder afrontar dicho reto empresarial, ¿no es cierto? Y cumplir obviamente los objetivos que se marquen y haciendo uso de los llamados factores productivos, que son, ¿cuáles son los factores productivos más importantes que nosotros encontramos, obviamente, para dar un paso a la consecución de los objetivos, que es el trabajo, la tierra y el capital, ¿no es cierto? Entonces, el mundo, en este caso, en el mundo conceptual que ahora vivimos nosotros,
de la empresa, ¿cierto? Es bastante amplio, sí, existiendo obviamente la posibilidad de clasificar a los proyectos empresariales atendiendo a gran cantidad de criterios, como la naturaleza en su actividad, su organigrama, en su tamaño también. Entonces, nosotros vamos a poder nosotros, en conclusión, en base a lo que decimos, decir que más que todo, los lineamientos básicos para la creación de una empresa son los siguientes. Cuando se inicia cualquier actividad, perdón, comercial, un pequeño negocio, una micro, una macroempresa, ¿no es cierto? Es necesario considerar ciertos aspectos que ayudan a mantener un control adecuado del negocio y evitar riesgos por incumplimiento con las entidades de control gubernamental. Entonces es importante analizar estos factores como el definir el tipo de empresa o negocio que se va a construir, el capital, registro en el servicio de rentas internas del SRI, ¿no es cierto? Obtener permisos de funcionamiento, registrar nombres comerciales, marcas, patentes, derechos de autor, inscribir los contratos de trabajo de los empleados, registro en el sistema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el IES, llevar la contabilidad de acuerdo a la normativa legal y contable, cumplir con las obligaciones tributarias y legales, registro único de proveedores y obtener el registro de importador o exportador en el Servicio Nacional de Aduanas, ¿no es cierto? Obviamente a nosotros generar o producir algún producto, nosotros tenemos que tener ese registro, sí, de importador o exportador, que es muy importante. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a adquirir un poder empresarial en el cual vamos a atender, ¿no es cierto?, al origen de las empresas, ¿no es cierto?, o a su titularidad, digámoslo así, ¿no es cierto? Podemos diferenciar las llamadas empresas privadas, si pertenecen a particulares o públicas también. Entonces, si están controladas o reguladas por poderes, ¿no es cierto?, de tipo público o pertenecientes a instituciones del Estado. Entonces, alternativamente es posible encontrar ejemplos en la vida empresarial de empresas mixtas también, ¿no es cierto?, que reúnen ambas características y tengan una titularidad compartida entre poder público y agentes privados, ¿no es cierto? Entonces, muy importante también analizar eso. Entonces, vamos nosotros, en conclusión, a decir obviamente que la empresa en sí, ¿no es cierto?, o como ya hemos mencionado, se refiere a una organización o institución que se dedica a la producción o prestación de bienes o servicios que son demandados por los consumidores, ¿no es cierto? Obtenidos de esta actividad, ¿no es cierto? Es decir, un rédito económico más que todo, es decir, una ganancia para el correcto desempeño de la producción. Entonces, estas se basan en la planificación previamente definidas, ¿no es cierto?, estrategias determinadas para el equipo de trabajo en sí, para buscar el bien común de la empresa. Entonces, el éxito de una empresa requerirá de objetivos claros y bien establecidos, además de una misión preestablecida, ¿no es cierto? Sí, para otra parte, estas deberán definir las políticas y los reglamentos según los cuales van a manejarse. Sin embargo, más allá de la reglamentación que decidan en forma interna, ¿no es cierto?, e informal, deberán regirse a todo según las leyes que determinen la regulación de su actividad y funcionamiento en la jurisdicción en las que están estas operando, más que todo. Entonces, es importante aclarar que se utiliza el término socioeconómico, ¿cierto?, dado que se identifica como parte social de esta unidad en el conjunto de individuos, ¿no es cierto?, que laboran dentro de una empresa, entonces que forman parte de ella al mismo tiempo. Y como economía o como en el ámbito económico, el componente de capitales que busca conseguir los beneficios, los resultados que sean positivos y beneficiosos para el funcionamiento y en sí el crecimiento de la organización o de la empresa. Entonces, en conclusión, nosotros, ¿qué podemos decir? Que los aspectos sociales, ¿no es cierto?, de una empresa son igual de importantes que los económicos, debido a que la misma está compuesta por personas y está dirigida, ¿no es cierto?, a otras personas. Suele dominarse como responsabilidad social o cual en sí encierra incluso temáticas ecológicas a veces, ¿no es cierto? Entonces, con las finalidades sociales, obviamente, que sean internas y externas de una empresa. Entonces, nosotros, en base a ello, ¿qué vamos a decir? ¿Sí? Que una empresa siempre va a ser una institución, una organización, ¿no es cierto? Sí, un conjunto
donde laboran personas, empleados, subordinados, ¿no es cierto? Sí, que comparten unos objetivos con el fin de obtener beneficios para el crecimiento y el éxito de la misma, ¿sí? Entonces, es lo que nosotros vamos a analizar el día de hoy, ¿sí? Que era la empresa, ¿cierto? En base al talento humano y recursos de la empresa, alineamientos básicos para la creación de la misma. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta o algo que quede en duda, por favor? Les escucho. ¿Está claro? Sí, encargado Pueden tomar igualmente apunte, de, ¿no? Listo. Igualmente este material de apoyo, como ustedes saben ya, de es una plataforma encargado de, para clase grabada y también un video adicional para que ustedes puedan reforzar sus conocimientos. Y si no tienen preguntas, de, pues este a es el ver, tema que organización hemos visto correspondiente a la de semana business, número de los encargados 2. de encargados, Chicos, encargados muchas gracias.